Hola chicos, buenos días. Había comentado que ya habíamos tenido nuestra última sesión, pero me di cuenta que en una de las actividades que les solicité, que fue el realizar tres contratos de trabajo como una actividad para concluir todo lo que es el proceso de selección e inducción y todo ese tipo de temas, me di cuenta de que muchos de ustedes pues no supieron realizar un contrato de trabajo. Entonces por eso decidí hacer una clase sobre ese tema. Bueno, ya sabemos todos, ya ustedes tuvieron una clase de derecho y entonces ya lo tuvieron que haber visto. En el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos define que la relación de trabajo es cualquier acto que le dé origen a la presentación de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Entonces, cualquiera que sea la relación mediante un pago, estamos hablando de una relación de trabajo y es lo que marca el artículo número 20 de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos otro artículo que es el 24. Este artículo nos dice que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables, por ejemplo, los contratos colectivos entre varios individuos, sino que estamos hablando de un contrato individual que se tiene que hacer estrictamente por escrito. Y serán dos ejemplares, por lo menos, de las cuales quedará uno en el poder de cada parte, uno del trabajador y uno para la empresa. Entonces, el artículo 24 es muy claro y nos dice que se tiene que hacer por escrito y cada uno se debe quedar con uno de estos ejemplares. El artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo establece 9 fracciones en los requisitos mínimos. Algunos de sus trabajos les puse menos puntaje porque no venían las 9 fracciones que deben tener todo contrato de trabajo. Entonces, aquí, déjenme regreso, aquí, bueno, entonces en el contrato, este es un ejemplo de un trabajo, de un contrato de trabajo individual por tiempo indeterminado. Entonces hay declaraciones en donde se llama lo que declara el patrón. Aquí ustedes tuvieron que haberme puesto el nombre del hotel y lo que declara el trabajador. Entonces aquí es la otra parte. Y las cláusulas, entonces aquí este es un ejemplo de un contrato de trabajo individual. Bueno, en la fracción primera, que les estoy mencionando que son 9, aquí en la fracción primera nos dice que debe tener el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el estado civil, sus datos de la CURP, su registro federal de contribuyentes, el domicilio tanto del trabajador como del patrón. Entonces, en un lado están todos los datos, como se los mencioné en la diapositiva anterior, los datos, declara el patrón, Hotel Costa Pacífica, todos los datos, ¿ok? Y entonces por parte del trabajador deben venir también todos los datos. Y luego aquí, bueno, vemos que en caso de que sea una persona física o una persona moral, en caso de que sea una persona física, entonces nosotros podemos sacar directamente de su INE los datos o, por ejemplo, de otro documento oficial que es el pasaporte. Entonces, como venga el nombre allí, es como se debe redactar el contrato de trabajo. Y luego, en caso de que sea una persona moral, entonces también se tiene que poner el nombre correcto, sin omitir si es sociedad anónima, si es sociedad anónima de capital variable, sociedad civil o una asociación civil, etcétera. Todo tiene que estar muy bien escrito y completo. Está la fracción segunda. En esta fracción nos habla de que existe la obligación de anotar en el contrato el tipo de relación que vamos a tener. Si es una relación por tiempo indeterminado, si es una relación por tiempo determinado menor a un año, si es por tiempo determinado mayor a un año o por obra terminada. Entonces, esto sí tiene que quedar también anotado en el contrato de trabajo. ¿Hasta cuándo es la relación? En la fracción tercera, bueno, pues nos habla de varios artículos. Aquí tenemos una parte que es el artículo segundo, en donde menciona que el trabajador o la trabajadora se obliga a prestar sus servicios personales bajo la dirección de los representantes aquí ponemos el nombre del patrón, o en este caso ustedes tenían que haber puesto el nombre del hotel. En el puesto este es un ejemplo de una directora de primaria, pero ustedes tenían que haberle puesto aquí
de contador público, de recamarera o de bellboy, el puesto que ustedes están llenando este formato. En el entendimiento de que las labores son y se tienen que anotar todas las actividades que están o que va a desempeñar esta persona en el puesto. Entonces aquí, si ustedes hubieran puesto el de contador público, pues aquí hubieras tenido que poner todas las funciones y todas las actividades que hace el contador público en el puesto para el cual tú lo estás contratando. ¿Ok? Entonces aquí tenías que haber puesto el de cada uno, claro, en contratos diferentes, el del contador público, el de la recamarera y el del bellboy, por ejemplo. En la fracción 4 nos dice que es conveniente incluir solamente la localidad donde se debe prestar el trabajo. Entonces, si el hotel está localizado en Torreón, Coahuila, pues entonces ahí le pones que la estás haciendo el contrato del contador público, por ejemplo, para la ciudad de Torreón, Coahuila. O si estás haciendo el contrato para un promotor de ventas, pues entonces tenías que haberle puesto que Jardines del Recuerdo, entonces es para el promotor de ventas y las funciones son tales y entonces que se encuentra localizado en la ciudad de Torreón, Coahuila. Entonces aquí estos datos se tenían que haber llenado en el poblado, la ciudad, zona conurbada, la calle, el número, la colonia y el lugar. Dice que se pueden establecer distintos domicilios para desempeñar el trabajo, porque a lo mejor nosotros podemos tener que tenemos en varias dentro de la ciudad, por ejemplo, y entonces aquí no lo podríamos limitar. Dice, es limitativo para que el trabajador se traslade a otro lugar a desempeñar su trabajo. Entonces, ahí sí tiene que quedar bien claro que en donde él desempeñe sus funciones va a ser en la ciudad de Torreón, Coahuila, aunque se tenga que trasladar a otros lugares, pues entonces eso no importa, pero sí estamos estableciendo que su puesto es en tal ciudad. En la fracción 5 también nos señala que nosotros tenemos que anotar cuál va a ser el horario de este trabajador. Entonces tenemos una jornada laboral de 8 horas, por ejemplo, en un horario diurno, que ustedes ya lo tuvieron que haber visto en derecho, una jornada laboral de 7 horas cuando es un horario nocturno y cuando es un horario mixto, pues entonces tenemos que es una jornada laboral de 7 horas y media. Algunos contratos los vi que les estaban dando sus horas de descanso para ir a comer. Ok, todo eso se tiene que establecer. En la fracción 6 nos habla acerca de la remuneración. Entonces, hay algunas empresas, bueno, pues tú le tienes que especificar si le vas a hacer eh, su, em, su remuneración a través de algún banco y entonces le tienes que estipular a través de qué banco y cómo va a ser su remuneración. Hay algunas empresas que todavía emiten cheques o les pagan en efectivo. Entonces también todavía eso tú lo tienes que especificar claramente en su contrato. Pero sí es bien importante que, por ejemplo, cuando nosotros hagamos el pago por cheque o por en efectivo, nosotros hagamos un comprobante de pago y entonces se especifique la fecha, si se pagará a nombre de quién, la suma de qué cantidad, viene la firma del patrón o del contador o de la persona encargada de sueldos y salarios en la empresa y la firma del trabajador. En caso de que sea a través de un banco, bueno, pues nosotros tenemos aquí esto, que es un estado de cuenta y en donde queda una evidencia de que al trabajador se le depositó en su cuenta tal el pago correspondiente a su quincena o a su catorcena. Entonces también tienes que estipular si le vas a pagar de esa manera. Bueno, ahorita lo voy a ver en el otro.